Hablemos de cáncer, el podcast de Cancún Cancer Institute. Hola, me presento, mi nombre es Nancy García, soy ginecóloga oncóloga. Hoy les voy a hablar acerca del cáncer de ovario. Pues vamos a hablar más acerca de este tumor, que es el tercer tumor o neoplasia maligna en la mujer. En México ocupa un alto porcentaje de casos reportados y es muy importante hablar de esta neoplasia debido a que tiene alto porcentaje de letalidad. Hablando de estadísticas, aproximadamente a partir del 2020 se diagnosticaron más de 200,000 casos por año y sobre todo alrededor de un 4% de estos casos fueron diagnosticados en mujeres pues de edad más joven. Así que cada año tenemos un diagnóstico de 6.6% nuevos casos hablando por cada 100,000 habitantes. Vamos a tener que en México tiene una alta mortalidad debido a que alrededor del 75% de estos casos se van a diagnosticar en etapas avanzadas. Hablando en generalidades del cáncer de ovario, el 80% de estos tipos de tumores son de origen epitelial y un 10% podemos hablar que provienen de otro tipo de origen. Esto de células germinales, de los cordones sexuales y del estroma. ¿Por qué es importante comentar esto? La mayoría del diagnóstico se va a dar a partir de los 50 años como un promedio y el mayor porcentaje de casos se encuentran alrededor de un diagnóstico de una media como 63 años y vamos a tener que cada vez se presenta en pacientes más jóvenes de acuerdo a los factores de riesgo que les voy a comentar adelante. Dentro de nuestros factores de riesgo podemos encontrar los esporádicos que van a ocupar alrededor de un 85 o 90%, un 10 a un 15% factores hereditarios como mutaciones ya conocidas de los genes BRCA1 y 2 y esto es importante en pacientes que tienen antecedentes heredofamiliares de cáncer de mama o cáncer de colon hereditario. También existen teorías asociadas a qué nos puede producir un cáncer de ovario. Hay que tener en cuenta nuestros factores reproductivos. ¿A qué se refiere esto? A una menarca temprana, es decir, haber tenido una menstruación antes de los 12 años, una menopausia tardía que siga arreglando la mujer después de los 52 años, se va a relacionar con una teoría acerca del cáncer de ovario que es una ovulación incesante al no tener un periodo en el que el ovario, el epitelio, no deja de producir un daño, un trauma, va a incrementar nuestro riesgo. Se puede decir que la mayoría de las mujeres tenemos alrededor de 1.4% de padecer un cáncer de ovario, aún así no tengamos factores de riesgo, pero conociendo este tipo de factores, pues nos va a elevar. También existen otro tipo de factores de riesgo en relación a antecedentes ginecobstétricos. La endometriosis eleva este porcentaje desde 1.7 hasta 3 veces más. El síndrome de ovario poliquístico, esto porque al haber constantemente quistes de inclusión en nuestro epitelio, pues va a ser un ambiente propicio para el trauma de este. El uso de terapia de reemplazo hormonal después de la menopausia o en aquellas mujeres que tuvieron antecedentes de infertilidad y que usaron medicamentos para producir la ovulación e intentar un embarazo sin lograrlo con éxito, también va a estar incrementado. La nuliparidad, es decir, el no haber tenido hijos, o también el embarazo tardío, que actualmente pues todas las mujeres que no desean el embarazo o que están llevando su vida laboral más allá y tener un embarazo después de los 35 años, ya la mayoría de las personas lo tiene. También antes estaba relacionado el uso de talco y actualmente pues ya son muy pocos los productos que tienen
o que se usa el talco, como antes se usaban en los bebés, el talco directo en los genitales. Esto ya es muy poco frecuente y ya la mayoría de los productos pues son libres de este. La dieta rica en grasas saturadas. La obesidad, es decir, tener un índice de masa corporal por encima de 35. Y factores de riesgo hereditarios, las mutaciones que ya les comentaba. Tenemos también factores protectores. ¿Cuáles son? El haber tenido varios hijos, la multiparidad nos va a hacer que reduzca este riesgo hasta un 29%, y esto es por cada embarazo pues nos va a disminuir un 8%. No quiere decir que pues tengamos que tener muchos hijos, pero es importante conocerlo. El uso de anticonceptivos hormonales orales por más de 5 años nos va a reducir el riesgo y hasta un 20%. Y después de 10 años nos va a reducir aún más. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que nos puede incrementar el riesgo de a lo mejor un cáncer de mama. Entonces, todo esto es individualizado. El más importante, la salpingectomía o la salpingoforectomía, nos va a reducir hasta la mitad el riesgo de padecer el cáncer de ovario. ¿Por qué? Porque una de las teorías es que esta lesión se puede dar en el epitelio de las trompas. Entonces es muy importante conocer este antecedente por si hay alguna mujer que vaya a someterse a una cirugía que tenga acceso hacia la cavidad pélvica. Debemos de conocer este antecedente y si es que no nos van a operar por algún motivo en cuanto a un cáncer de ovario, nos podemos reducir el riesgo haciendo una salpingectomía reductora de riesgo. Y bueno, es importante conocer cuál es la manera en que nosotros vamos a establecer un diagnóstico de un cáncer de ovario. En cuanto al cuadro clínico, son muy inespecíficos los signos y síntomas que una mujer puede padecer, teniendo en cuenta identificar lo normal y lo no normal. Los principales síntomas que puede referir una mujer, pues un dolor inespecífico a nivel del abdomen, una sensación de distensión abdominal, estreñimiento presentando periodos con diarrea o constipación, tenesmo rectal, es decir, esa sensación de que se queden con ganas de ir al baño, dolor pélvico generalizado, que se llenan tempranamente, una sensación de saciedad temprana. Esto, si ocurriera más de 2 veces al mes, tiene un alto porcentaje que podamos presentar alguna lesión que hay que acudir al médico. Es importante estar muy alertas y al presentar cualquiera de estos signos que se repitan o que no permitan realizar nuestras actividades cotidianas, se tiene que acudir a un médico para hacer una revisión clínica y estudios de imagen o laboratorios. El diagnóstico. Generalmente, como ya les comentaba, más del 75% de los casos pues, son diagnosticados en etapas avanzadas. Sin embargo, cuando el cáncer de ovario se sospecha o se hacen estudios de rutina preventivos, pues se puede diagnosticar inclusive en etapas tempranas. Y el diagnóstico siempre es mediante el patólogo, es decir, nosotros mediante un procedimiento quirúrgico o el médico, generalmente médico ginecólogo, ginecólogo-oncólogo, cirujanos, toma una biopsia del tejido que usualmente es el ovario afectado y se manda a estudiar por el patólogo para decir que esto es una neoplasia, un cáncer del ovario. Y pues obviamente cuando es un médico con adiestramiento oncológico, pues lo adecuado es realizar la cirugía para este tipo de diagnóstico, que nosotros le llamamos primero es una laparotomía o laparoscopía diagnóstica y posterior, si las condiciones de la cavidad abdominal, de la cavidad pélvica lo permiten, realizar un procedimiento con fines de etapificar, es decir,
qué etapa del cáncer de ovario es. Usualmente nosotros tenemos en cuenta los parámetros de los hallazgos durante la cirugía, evaluando el útero, los anexos, que son las trompas, y la presencia o no de metástasis hacia los órganos que están adyacentes, que puede ser el epitelio de la cavidad abdominal, el intestino, el peritoneo, evaluar los ganglios linfáticos y por estudios de imagen, pues hacer estudios de extensión para ver si hay o no evidencia de enfermedad a otros niveles. Nosotros, de acuerdo a los hallazgos clínicos, a la etapa de la enfermedad, evaluamos si es posible realizar un procedimiento con objetivo curativo o con objetivo de diagnóstico y para continuar tratamiento, que usualmente puede ser quimioterapia, esto con el objetivo de disminuir la enfermedad y posteriormente llevar a otro procedimiento. Nosotros hablamos de un concepto que se llama citorreducción. Citorreducción óptima es cuando al ojo del cirujano no hay evidencia de enfermedad residual macroscópica mayor a 1 centímetro. Y este es el objetivo principal de todos los oncólogos. Desafortunadamente, esto depende de la etapa de la enfermedad. Es importante conocer que el cáncer de ovario epitelial tiene una diseminación a través de la superficie epitelial y también puede ser por extensión local, transcelómica y por los ganglios. Y es importante conocerlo porque este tipo de tumor puede producir ascitis, que es usualmente nosotros producimos líquido peritoneal que baña las superficies de los órganos, pero cuando hay una presencia de un tumor puede incrementarse hasta producir distensión abdominal. Inclusive este líquido puede llegar hasta los pulmones y llamarse de otra manera, que se llama derrame pleural. Entonces, existen varios tipos de cáncer de ovario. En general, nosotros el 90% después de los 50 años son de origen epitelial y los tipos más frecuentes pues depende del nombre del patólogo que les dé. Uno de los tipos más frecuentes es el cistoadenocarcinoma seroso y usualmente pues este tiene respuesta al tratamiento de quimioterapia en dado caso que se diagnostique en etapas avanzadas, es decir, etapas 3 de la enfermedad, que es cuando ya se salió de la cavidad uterina, se encuentra en los anexos, se encuentra más allá de la superficie del peritoneo de los intestinos y puede haber implantes. Y bueno, existen 2 teorías que contribuyen a la diseminación, que una es la transformación maligna, donde las células epiteliales al estar en un constante trauma sufren un daño continuo y muy parecido a lo que es las células de transformación del cuello uterino, y pues estas se van a implantar en la superficie del ovario, lo que va a resultar en la formación de quistes de inclusión que con un ambiente o con factores de riesgo adecuados se pueden transformar a largo plazo en un cáncer. Y usualmente el tipo de cáncer de ovario tiene una teoría en que las células del cáncer van a metastatizar por un mecanismo pasivo, es decir, por este líquido que de manera natural nosotros tenemos, el líquido peritoneal, va a recorrer toda la superficie del peritoneo y es por eso nos puede dar enfermedad más allá del útero. Y dentro de los factores pronósticos que nosotros tenemos, ¿cómo le va a ir a una paciente una vez que ya se diagnostica el cáncer? Pues es muy importante el diagnóstico oportuno, el tipo de cáncer histológico,
Eso lo denomina el patólogo mediante un reporte histopatológico de biopsia, el manejo que reciba de manera inicial el paciente y la edad y qué factores comórbidos tiene, es decir, si tiene o no otras enfermedades. Aquellos pacientes que se diagnostican en etapa 1, el porcentaje de curación es muy alto, de más del 95%, siempre y cuando reciban un correcto tratamiento, es decir, por un oncólogo. Y aquellos pacientes que se diagnostican en etapas 3 o 4, pues tienen alto porcentaje de letalidad. Y pues esto depende de los hallazgos mediante la cirugía. Un diagnóstico oportuno, ¿cómo se puede realizar? Pues acudiendo a una consulta preventiva en caso de presentar alguno de estos signos o síntomas, realizándose actualmente en las guías internacionales no hay una pesquisa oportuna como en el otro tipo de cáncer, ya sea el cuello del cuello uterino, del cáncer de mama, mediante, por ejemplo, un Papa Nicolau o una mastografía. Sin embargo, ya tenemos estudios de imagen como el ultrasonido, que es un método accesible en el cual podemos realizar un rastreo de la cavidad pélvica y evaluar los ovarios, si hay alguna presencia de un quiste, de un tumor, presencia o no de líquido en la cavidad uterina, si hay alguna lesión en uno o los dos ovarios y las características propias para emitir si es que hay un riesgo de malignidad por imagen. Lo complementamos con un estudio en sangre que usualmente no es específico del cáncer que nosotros solicitamos, se llama marcador CA125. Este se puede elevar en diversas patologías, no solo en el cáncer, desde inflamación, desde un ciclo menstrual, enfermedades de la colágena o tejido conectivo. Entonces, al correlacionarlo, nosotros podemos emitir si es que hay factores de riesgo, si la paciente presenta una lesión bilateral, ejemplo, con presencia de ascitis, un marcador CA125 elevado y factores de riesgo reproductivos propios de ella, podemos emitir un índice de riesgo de malignidad para referir al oncólogo a una evaluación y si la paciente es candidata, realizar un procedimiento quirúrgico, que en este caso es una toma de biopsia para que nos den un diagnóstico. Entonces, ya teniendo toda esta información, es importante que estemos muy atentos y que sepamos que a lo mejor es una patología con alto porcentaje de letalidad. Sin embargo, si se detecta de una manera oportuna, existe el tratamiento adecuado. Actualmente ya hay terapias y el manejo es multidisciplinario. Es decir, una vez que ya tenemos esta sospecha, se evalúa, el primer paso es tener el diagnóstico histopatológico. En el dado caso que se diagnostique oportunamente, realizar la cirugía, una citorreducción óptima. Cuando esto no se logra, se realiza una toma de biopsia y una vez que ya tenemos el nombre del tumor, del tipo de cáncer, si la paciente es candidata y lo permite, una evaluación por el oncólogo médico con el objetivo de dar un tratamiento neoadyuvante. ¿Qué es esto? Un tratamiento enfocado para reducir la enfermedad, esto es mediante quimioterapia, y si la enfermedad lo permite, si responde al tratamiento posterior, llevar a otro tratamiento con el objetivo de realizar toda la cirugía para quitar la enfermedad. Y en dado caso, cuando esto no es factible, enviar a un tratamiento con objetivo paliativo, que esto es igual por un manejo multidisciplinario, oncólogos ginecólogos, oncólogos cirujanos, médicos, el manejo del paliativista con manejo del dolor. ¿Por qué? Porque en dado caso que la enfermedad esté avanzada, es decir, etapa 4, este tipo de
cáncer tiende a dar implantes que pueden llegar a obstruir la cavidad intestinal y hacer que el paciente no pueda evacuar, la movilización disminuye y otros factores que pueden incrementar el riesgo de fallecer inclusive, o el dolor, pues en ocasiones es por la carga tumoral. Y todo esto pues se evalúa en una consulta oncológica. Entonces es muy importante, a grosso modo, tener estos datos para que si tú conoces o si alguna de ustedes presenta alguno de estos signos o síntomas, acudir al médico. Por mi parte, eso es todo. Soy la doctora Nancy García Carrillo y nos encontramos en el Instituto Cancún Oncology Center. Cualquier duda, estamos en redes sociales para resolver cualquier pregunta, y si desean una visita preventiva, de igual manera. Que tengan muy buen día. Hablemos de cáncer, el podcast de Cancún Cancer Institute.